Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti. Dios Cristo, moriste, resucitaste por Amén. nosotros, para darnos vida nueva. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque contigo estamos juntamente crucificados. Contigo, Señor. Ya no vivimos nosotros, Señor, sino que tú vives en nosotros. Así es, Señor. Bendito sea tu Tú nombre. eres quien vive en nosotros. Gracias. Porque tenemos hoy una vida resucitada, Señor. Tú Gracias. nos miras como éramos en nuestra condición. Sí, Padre. Delante de ti, santo, Señor. Inmaculado, sin mancha. Bendito nombre, bendita gloria, bendita resurrección. Bendito poder que te resucitó. Señor Jesucristo. Qué delicia es adorarte, Señor. Sí, Señor amado. Derramar nuestro corazón delante de ti. Qué delicia es. Padre precioso. Porque tú eres el único que merece toda la alabanza, la honra, la gloria, el La poder, gloria a Señor. ti. Bendito sea, Señor. Oh, Señor amado. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, así como somos, Señor, delante de ti. Corazones sinceros, pero con gratitud, Señor, de alabanza, y de adoración. Porque como digo, tú eres el Rey, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno, Señor, de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno, Señor, de que todos te adoren. Más, venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, Sí, Señor. con corazones Gracias porque ante ti podemos ser sinceros, Señor. llenos de alabanzas y de adoración. Tú eres Rey de reyes. Aleluya, Porque Señor. tú eres Rey de reyes, Señor. reyes. Solo tú eres Y Señor. Señor de señores. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres Rey de reyes. Solo tú eres digno, Señor. Señor, Gracias, de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno, Señor, de que todos te adoren. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Oh, Señor Jesús. Señor. Aleluya, Señor. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre
amor es firme y grande, es grande hasta el cielo, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Sí, Señor, qué precioso es. Ensalzado sea Dios sobre los cielos, y tu gloria esté sobre la tierra. Ensalzado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Gracias, Señor, porque podemos darte gracias. Podemos confesar con nuestra boca que tú eres el Señor. Este es un sacrificio de alabanza, Señor. Confesamos con nuestra boca, diciendo que tú eres el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Además, yo te doy las gracias. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme, tu amor es firme y grande, es grande hasta el cielo, es grande hasta el cielo, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Ensalzado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. sí, Señor, sea tu gloria en la tierra, Señor. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. A tu presencia vengo, Señor, con reverencia.
lo que hay en mí. A tu presencia. Sí, Señor. A tu presencia. Vengo, Señor. Vengo, Señor, con reverencia, Pues tú eres Dios. pues tú eres Dios, y así poder recibir lo que tú tienes para mí, y así también entregar lo que hay en mí. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti. Tú eres mi Dios y mi Rey. Pues tú eres mi Dios y mi Rey. Hermanos, a tu presencia. A tu presencia vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios, y así también recibir lo que tú tienes para mí, Quiero recibir de ti, Señor. y así también entregar lo que hay en mí. Quiero exaltar. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón Rendir ante ti. rendir ante ti. Señor, porque tú eres Dios. Pues tú eres mi Dios Tú eres digno de nuestro amor, Señor. y mi Rey. Más quiero exaltar. Quiero exaltar Santo nombre. tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Dios Tú eres mi Dios. y mi Rey, pues tú eres mi Dios y mi Rey. En verdad que así es, Señor Jesús, que solamente por tu gracia, Señor, Sí, Señor. podemos alabarte, Por tu gracia. exaltarte a ti, Señor Jesús. Sí, Señor amado. Porque tú un día viniste ante nosotros, Señor Jesús, a rescatarnos, Padre Santo, Gracias. a reconciliarnos delante del Padre, Señor, Sí, a Señor. hacernos dignos y presentables, Señor, ante tu gloria, Señor, ante tu altar, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque son tus palabras de amor, Señor, las que nos atrajeron a ti, Señor. sí, Padre. Porque fue tu bondad, Señor. Porque fue
tu palabra, Tu Señor, palabra, Señor. la que permeó nuestro corazón, Señor, Sí, Señor. para podernos presentar ante ti, para podernos conocerte en verdad, Señor. Amén, aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesús, porque es tu presencia la que está aquí en medio nuestro, Señor, Sí, Señor amado. para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda fluir en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para poder edificar tu iglesia, Señor, para poder continuar, Señor, con el trabajo que tú has querido tallar, Señor, en nuestros corazones, para que seamos dignos, Señor, de seguir este camino. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu convocación, Señor. Ah, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos y las hermanas, Señor Jesús. Padre. Nos reunimos ante ti, Señor. Queremos escuchar de ti, Señor. Amén. Henos aquí, Señor, delante de ti, Oh, Señor. para recibir de tu mensaje, para recibir de tu palabra, Señor. Amén, Señor. Para nosotros es grato, Señor, tener oídos dispuestos para ti, Señor. Que se conviertan en acciones, Señor. Sí, Cada mensaje, cada palabra, Señor, que tú quieres presentarnos esta noche, Señor. Señor. En tu amor, en tu bondad, Señor. En tu grandeza, Señor. Y en tu poder, te damos infinitas gracias, Señor, Gracias. por esta noche. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabes que quiero más de Cristo? Sí. En la movida, ándale. En tu estilo, en tu estilo. Tu versión. Es la de Reyes, sí. ¿Cuál es la? Vida. ¿Cómo es? Se me olvidó la canción. La que me Otis. Sí, más. ¿Cuál fue la que dijiste? Más de Cristo. ¿Sí? Quiero más. ¿Sabes que estoy preparando? Bueno, vamos a ver si lo puedo. Quiero más y más de Cristo, más y más de Él, Y gozar de sus delicias, de su gracia y su poder. Solo Cristo satisface toda mi necesidad. Solo Él es suficiente, nada me puede faltar. Si Él está, todo está bien. 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 ¿Tú te la sabes? Dale tú la que Yo me te la la sé sabes. en otra versión. Ah, dale. Y en otra nota. Y ahora para... Quiero más y más de Cristo, más y más de Él, y gozar de sus delicias, de su gracia y su poder. Solo Cristo satisface toda mi necesidad. Solo Él es suficiente, nada me puede faltar. Quiero más y más de Cristo, más y más de Él, y gozar de sus delicias, de su gracia y su poder. Solo Cristo satisface toda mi necesidad.
suficiente, nada me puede faltar. Si Él está, todo está bien. 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 Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor, hermanos. Amén. Amén. Bueno, sí, el Señor dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Y eso es una realidad, una realidad, ¿cómo decirlo bien? Real. Imagínense que una vez estábamos con unos hermanos en una reunión y un hermano, el Señor le dio, no digamos una visión, sino más bien una percepción de la realidad espiritual que hay en medio de los hermanos. Y de pronto el hermano pudo ver como como decimos, esa realidad espiritual que hay y que siempre está. Y de pronto, ahí donde estaba en la reunión, había como una partecita donde había unas escaleritas así, se subía al segundo piso de la casa donde estábamos reunidos. Y de pronto el hermano vio al Señor Jesús sentado ahí, en esa escalerita. Ahí, sí que el Señor estaba así sentado, así normal. Hasta describió la posición como el Señor Jesús estaba sentado y todo. Y entonces todos quedamos sorprendidos, porque imagínate, pero ¿cómo? Pero sí, el Señor estaba ahí sentado, así, tal cual, así, tenía así sus sandalias común y corriente, y estaba como cualquier hermano sentado en medio de una reunión, escuchando lo que se hablaba y todo. Y todo, bueno, ¿y qué pasó? No, después, cuando terminamos la reunión y todo, y oramos al Señor y todo eso, y los hermanos empezaron a levantar de las sillas, y de pronto entonces también empecé a ver que en medio de los hermanos no solamente estaba el Señor, sino también había varios ángeles que estaban en medio de los hermanos. Y a medida que los hermanos se iban parando de las, digamos, como decir, de sus sillas y todo, que empiezan a saludarse, a despedirse, los ángeles, algunos llegaban y se sentaban en las sillas donde estaban ante los hermanos, así como cualquiera, y escuchaban las conversaciones de todos, y los ángeles pendientes de que decía el uno, que decía el otro, tal. Y el Señor ahí desde la escalera miraba todo, cómo estaban los hermanos así, reunidos y todo, y así. Se fueron yendo así. O sea que el Señor está. Puede estar por ahí sentado. Aquí al lado mío, yo quiero. Yo creo que aquí. Yo prefiero aquí. Entonces sí, hermanos, es una alegría, ¿verdad? Porque, bueno, son cosas que el Señor nos enseña y nos dice que es así. De muchas cosas no somos conscientes, pero el Señor siempre está en medio nuestro. Amén. Entonces, bueno, hermanos, una alegría. Hermanos, tenemos unos minutos, no quiero hoy tomar todo el tiempo, así que me avisen, por ahí faltando unos 5 o 10 minuticos. Como hemos estado, hermanos, viendo algunos aspectos acerca de la iglesia del Señor, porque el Señor se propuso eso en su corazón y eso es lo que Él está desarrollando y lo que está haciendo en estos tiempos. Fíjese que si nosotros hubiésemos vivido antes de la venida del Señor, antes de su ascensión, de su resurrección, de su sepultura, de su muerte, su crucifixión, su testimonio aquí en la tierra, su nacimiento, nos hubiese tocado participar, por decirlo así, en otra fase de la obra de Dios, en otro momento de la obra del Señor. Pero la Biblia misma, la palabra de Dios misma, nos va identificando, digamos, como esos hitos. O sea que esos hitos, un hito es como un suceso importante en el desarrollo de un objetivo final.
¿no? Entonces hay algunos hitos que son importantes y esos hitos están marcados en la palabra del Señor, ¿cierto? Y digámoslo así, que uno de esos grandes hitos es justamente el hito o el momento de la historia sagrada, de la historia bíblica, de la historia de Dios, en la que estamos viviendo hoy día. Decía que si hubiésemos vivido antes de ese gran hito, que es, imagínense, la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Dios mismo, del Verbo eterno de Dios, el Señor Jesús, si hubiésemos vivido antes de ese momento, nuestra labor para la obra de Dios hubiese sido distinta a la labor, si bien es cierto que, aunque distinta, ayudaría o estaría enmarcada o encauzada dentro del mismo desarrollo de la obra de Dios, porque la obra de Dios es una sola en toda la historia, pero en toda la historia, en distintos momentos, pues tiene un punto al que Él tiene que llegar, una preparación al que Él tiene que hacer para finalmente ir llegando al objetivo final. Y si hubiésemos vivido antes de ese granito, que es la encarnación del Verbo de Dios, nuestra participación en la obra de Dios hubiese sido una totalmente distinta. Me refiero totalmente distinta a la que hoy día estamos viviendo. ¿Amén? Entonces el Señor Jesús dijo en algún momento que nosotros teníamos que discernir los momentos o los tiempos o las sazones en las cuales nosotros vivíamos. El Señor Jesús dijo que nosotros sabíamos cuándo iba a llover porque percibíamos en qué dirección venía el viento, ¿cierto? Pero decía el Señor, pero ustedes no saben en qué momento o en qué época es que vivimos ahora. ¿Y saben por qué? Porque cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, fíjese, imagínese a Dios mismo en la tierra, pero muchas personas no entendían que Dios estaba en la tierra y no sabían lo que Dios estaba desarrollando en ese momento en la tierra. ¿Sí? Y eso fue pues un hito muy importante. Imagínese el Señor encarnado y viviendo en la tierra. Y muchos no lo percibieron, ni siquiera se enteraron. Muchos se enteraron después que el Señor murió. Otros solamente pudieron comprender quién era el Señor después de que Él había resucitado y había ascendido, ¿cierto? Hasta el mismo soldado que le traspasó con su lanza solamente se dio cuenta que él era el Hijo de Dios hasta después de que ya Él había muerto, ¿cierto? Seguramente, si todos se hubiesen dado cuenta quién era el Señor cuando Él estaba aquí en la tierra, muchos hubieran vivido de una manera distinta esos 3 años y medio, o esos 30 años, ¿cierto? Distintos. Por eso hay que comprender el momento en el cual nosotros hacemos parte de la obra que Dios está desarrollando para la eternidad. Y esa hora, la hora que corresponde a nosotros hoy día, y ese hoy día es después que el Señor ha ascendido, Él envió a su Santo Espíritu, y ahora el Espíritu mora en nuestros corazones, ¿cierto? Y lo que Él quiere hacer en esta época, y cuando me refiero a esta época es antes de su segunda venida, porque eso es lo que nos anticipa la Biblia, que el Señor va a volver otra vez. Antes de su segunda venida Él se ha propuesto una obra, y esa obra es edificar su iglesia, edificar su casa, edificar su cuerpo, su templo. Amén. Y en esa labor es que nosotros hoy día estamos participando y debemos nosotros abrir nuestros ojos a esa realidad y disponer nuestro corazón a esa obra que el Señor hace en nuestros días. Amén. Para eso es que el Señor nos ha puesto a vivir en esta época. Hubiéramos podido vivir en la época de los profetas, en la época de cuando Israel estaba en Egipto, por ejemplo. O antes, cuando Abraham apenas estaba ya en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Pero vivimos ahora para corresponderle a Dios con el momento que Dios está desarrollando actualmente. Sí, hermanos, para eso es que el Señor nos puso a vivir ahora en esta época. Fíjese cómo lo dice en Efesios. Ya empezamos por ahí un momento. Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 4. Y leámoslo desde el versículo 9. Capítulo 4, versículo 9 dice: Y esto de que subió, está hablando de la ascensión del Señor Jesús, que es sino que también había descendido, o sea, está hablando de la muerte, de la sepultura del Señor, primero a las partes más bajas de la tierra. Esto ya lo estuvimos viendo con cierto detalle en su momento. El que descendió, o sea, el Señor Jesús, que fue el que murió, que descendió,
es el mismo que también subió, o sea que Él resucitó y subió, o sea, ascendió por encima de todos los cielos. ¿Y para qué? Mire, ¿para qué el Señor subió? ¿Para qué Él hizo esa obra de morir y resucitar y ascender? Para llenarlo todo. Eso es lo que quiere el Señor, llenarlo todo. Y Él mismo, o sea, el Señor Jesús mismo, Él mismo, fíjese lo que hizo. Constituyó. Ese constituir no es solamente constituir así como quien se gana la lotería. Constituir implica trabajar, ¿cierto? Moldear, transformar, ¿cierto? La vida de algunos, claro que de todos, pero dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿no? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa es la función del ministerio de Dios, que se hace por medio de, como dice aquí, de los que Él constituye. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que hoy día tengamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? A fin de perfeccionar. O sea que el Señor está haciendo algo en este momento, en este tiempo, que se llama perfeccionamiento, perfeccionándonos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús oró en Juan 17? Cuando Él oraba, hacía esa oración, Él parecía, Padre, ruego que los que tú me has dado, que sean uno, perfectos en unidad, ¿cierto? ¿Para qué? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que ahora el Evangelio se conoce por medio del perfeccionamiento, ¿cierto?, de sus hijos, o sea, de nosotros. ¿Ve? Por eso es que el Señor está convenciendo al mundo, por medio de que las personas pueden ver lo que el Señor hace con sus hijos, o sea, hace con otros que Él ya ha hecho sus hijos. Entonces dice así, perfeccionar a los santos, que somos nosotros, que son sus hijos, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, para el Señor es uno de sus santos, para la obra del ministerio. ¿Y para qué? ¿Para qué es que el Señor quiere perfeccionarnos? ¿Cuál es la labor cuál es la intención de que el Señor quiera perfeccionarnos? Porque uno podría pensar, bueno, sí, la labor del Señor Jesús y de su Espíritu Santo es hacerme perfecto, ¿cierto? Y empezamos a pensar, bueno, sí, hacernos perfectos, y hacemos de la perfección el parámetro que tenemos desde nuestra misma óptica, ¿cierto? Y hacemos una medición de la perfección de acuerdo a lo que en mí mismo entiendo como perfección. Alguno será que deje cierto vicio, ¿cierto? Otro que quite ciertos comportamientos, otros anular ciertos pecados, ¿cierto? Y digamos que todo eso el Señor lo va logrando en medio nuestro. Y cuando estemos ya sin nuestros vicios, sin nuestras mañas, ¿qué habrá logrado? Exacto, se acabó. ¿Es eso lo que el Señor está buscando? O más bien eso es algo que está dentro del proceso para algo, digámoslo así, de mayor profundidad en el corazón de Dios. Entonces mire lo que dice la Biblia aquí, dice, a fin de perfeccionar a los santos para, o sea que aquí hay otro propósito, este para es otro propósito, o sea que los santos no son perfeccionados solamente para que nos saquemos una foto, ¿cierto? Y en 10 años, mire, este soy yo perfecto, este era yo antes cuando no era perfecto, y ahora ya soy este perfecto, ¿cierto? No es un logro para nosotros mismos, ¿no? Nuestra vida cristiana no es una acumulación de logros, entre comillas, espirituales, para presentármelos a mí mismo, sino que eso dice así, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, o sea que hay una obra. ¿Se acuerdan que vimos esa obra que nos enseña Hechos capítulo 13, 14? Nos enseña la obra, ¿cuál es la obra de Dios? Aquí en la tierra desarrollándose, que consiste justamente en ir a salvar a otros, en ir a llevar el Evangelio a otras ciudades, donde todavía hay necesidad que las personas conozcan del Señor. Siempre habrá necesidad, pero ir, ¿cierto?, hacer que los hermanos entiendan el Evangelio, predicar al Señor Jesús, su obra, su doctrina, ¿cierto?, que la iglesia madure, ¿cierto?, que aparezcan ancianos en medio de la iglesia. Todo eso está dentro de lo que es la obra de Dios, ¿cierto? Esa es la obra de Dios en la tierra. Pero ¿qué dice acá? Dice,
para la obra del ministerio. ¿Y para qué? ¿Para qué es esa obra? Esa obra, ¿cuál es el objetivo? Dice, para la edificación. ¿Se acuerdan cuando aparecía esa palabra edificación por primera vez en el Nuevo Testamento? De boca del Señor Jesús, cuando le dijo a Pedro, yo edificaré, ¿cierto?, mi iglesia. O sea que esta para edificación, eso se corresponde con lo que el Señor Jesús dijo que iba a hacer con Pedro y con Juan y con los que habían de creer también en la palabra de Pedro, Juan y todos los demás apóstoles. Entonces mire, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve? O sea que lo que está haciendo el Señor a profundidad, que muchas veces no lo entendemos, es la edificación del cuerpo de Cristo, que dicen el cuerpo que es su casa, o el cuerpo que es su iglesia, o el cuerpo que es su templo. Dicen todas esas cosas, dice el Nuevo Testamento, ¿cierto? O sea que a veces, eso que a veces sucede como cosas aisladas, no es que esté aislado, está dentro, está incluido dentro de esta obra que está haciendo el Señor, que es para perfeccionarnos, hermanos. ¿Sabe por qué a veces pasamos algunas dificultades en nuestros trabajos? ¿Por qué a veces pasamos dificultades sentimentales? ¿Por qué a veces pasamos dificultades económicas o cualquier tipo de dificultad? O a veces no dificultades, también logros. ¿Sabe para qué a veces son logros? ¿Para qué a veces el Señor nos concede victorias también? Que a veces no entendemos. Todo esto es para nuestro perfeccionamiento, ¿sí? Para perfeccionarnos. A veces, nos ganamos un negocio muy grande o nos llegó algo que no esperábamos. ¿Y para qué es eso? Para perfeccionarnos también, ¿cierto? Para perfeccionarnos. ¿Y para qué es ese perfeccionamiento? Para que el Señor pueda seguir haciendo su obra aquí en la tierra a través de nuestro perfeccionamiento. Si nosotros no damos lugar al perfeccionamiento de Dios en nuestras vidas, la obra del Señor se estanca, fíjese. No oró así el Señor, dijo, Padre, que sean perfectos para que el mundo crea. O sea que si nosotros no estamos en una labor de perfeccionamiento, que la hace su Santo Espíritu en nosotros, pero si nosotros no nos disponemos, si no entendemos, llega un punto donde el Señor no va a querer hacer cosas con nosotros que nosotros no entendamos, ¿cierto? Porque si no, ese sería un Señor un poco voluntarioso, ¿cierto? Y a la postre no sería un Dios respetuoso de sus hijos, de su creación y a la que está conquistando para ser su esposa, que es la misma iglesia. No, llega el punto donde Él, de nuestro perfeccionamiento, quiere hacer que entendamos para qué es nuestro perfeccionamiento, para qué es que a veces pasamos por dificultades o a veces también por alegrías, pero para qué es que nos sirven esas cosas, para irnos perfeccionando. ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, de la obra del ministerio, de la obra que Dios quiere hacer aquí. Dice, hasta que todos. Y aquí la cosa se pone difícil, ¿cierto? Porque hasta que todos, ¿cierto? Ya eso es complicado, porque es hasta que todos, hermanos. O sea que esto no se va a desarrollar si tú o si yo, ¿cierto?, no nos disponemos a esta obra. Porque es hasta que todos. Nosotros vamos a estar felices cuando yo, ¿cierto? Cuando diga yo, ya el Señor me perfeccionó, ya me tomé la foto de mí mismo ya perfeccionado, ¿cierto? Y ya estoy perfeccionado, pero el Señor, la obra de Dios no estará completa hasta que tú y yo juntos, porque es que juntos, ¿ve? Juntos, si no es juntos, el corazón del Señor todavía no está satisfecho. Por eso hay que pedirle al Señor esto, perfección, hasta que todos lleguemos a ¿qué? Dice, a la unidad. En eso consiste esa edificación, en llegar a la unidad de la fe. O sea que hay que llegar a la unidad en la fe o de la fe, ¿cierto? Y cuando esta palabra fe está antecedida por ese artículo, la fe, ¿cierto? Se está refiriendo a una fe específica, no cualquier fe, ¿cierto? Sino la fe. La fe, como dice la Biblia, la fe una vez dada a los santos, que está hablando de algo bien específico. La fe es la fe del Señor, ¿cierto? O sea que esa fe tenemos que llegar a esa unidad, porque podemos tener distintos tipos o distintas clases de fe, y a veces uno se encuentra con eso aún en medio de la iglesia, aún en medio de los hermanos. Cuando no nos hemos dado cuenta que tenemos que venir todos hacia la misma fe, nos encontramos a veces hasta distintas clases de fe, aún en medio de la iglesia.
pero ya vemos que es la unidad de la fe y del conocimiento. O sea que fíjese que todo esto lo que nos hace es irnos llevando al conocimiento del Hijo de Dios, porque Dios realmente lo que quiere es revelarse plenamente en los corazones, en el corazón del ser humano. Por eso en Apocalipsis, cuando uno ve la escena de las bodas, ¿cierto? Esas bodas, ese matrimonio, digámoslo como está en la palabra también, es ¿por qué? ¿Por qué se da esa escena final? Porque ha habido un conocimiento de la persona con la cual hemos aceptado vivir para siempre, vivir eternamente, ¿no? Así que eso que Dios quiere hacer es revelarse en nuestros corazones. Hasta que Él no se revele y no le conozcamos bien, ¿cómo vamos a poder saber si le aceptamos o no le aceptamos? ¿No? Entonces dice, y de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Mire la obra que el Señor está haciendo, ¿no? Bueno, y ahí empieza diciendo, ¿no? Entonces, hermanos, retomemos un momento esta parte. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, ese conocimiento del Hijo de Dios, que es al mismo tiempo nuestro punto de partida, que es al mismo tiempo, como ya lo dijimos, nuestro punto de llegada, y es al mismo tiempo el proceso mismo entre el punto de partida y el punto de llegada, sigue siendo el mismo conocimiento del Señor. Como dijo el Señor Jesús, dijo el Señor Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que una persona, una vez ha creído en el Señor, tiene la vida eterna, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, ¿cierto? Ya vimos que la vida eterna comienza cuando creímos en la obra del Señor. Ahora el mismo Juan, o la misma palabra nos va a decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la vida eterna empieza a desarrollarse de esa misma manera, ¿cierto? Y después, ¿qué va a decir la primera carta de Juan? Dice, este Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que Él se pone también como el alfa y la omega también, el principio y el fin. Pero hermanos, el punto de hoy, y que estamos viendo, ¿por qué quería hacer esta introducción? Porque estamos viendo acerca de un aspecto que menciona la Biblia, no una vez, no dos veces, no tres veces, no es algo esporádico, sino es algo en lo que la Biblia nos muestra y nos da suficiente detalle, y es acerca justamente de la autoridad en medio de la iglesia. Entonces, todo aspecto, hermanos, que se desarrolle en la iglesia, como ya hemos visto, que la edificación del cuerpo de Cristo es para que conozcamos, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? Todo lo que se refleja en la iglesia proviene primeramente de Dios, ¿cierto? Porque si lo que está haciendo la iglesia es conocer a Dios, ¿cierto? Y ese conocimiento de Dios produce en nosotros un perfeccionamiento, produce en nosotros un cambio de mentalidad y un cambio de vida, ¿cierto? Luego lo que llega a formarse en la iglesia, como lo acabamos de leer, es justamente la estatura del varón perfecto, el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, aquí hay un punto en el que hemos llegado. Hemos visto varios aspectos de esa iglesia, del cuerpo de Cristo formándose, de la casa de Dios edificándose, porque este es un proceso, digámoslo así, que va en aumento, o sea, va en progresión. El Señor Jesús mismo lo dijo, yo edificaré, y lo puso ese verbo, en el griego está así, de esa manera, edificaré, como un futuro continuo, edificaré mi iglesia, ¿cierto? El Señor hubiera podido decir, y yo edifiqué mi iglesia en pasado. Haría referencia a que ya la obra del Señor de edificación ya estaba hecha, ¿no? El Señor Jesús tampoco dijo, y yo estoy edificando, como si lo hubiera hecho desde ese momento en ese presente. No, porque la obra es algo espiritual, había que recibir primero el Espíritu Santo y entonces sí comenzaría la obra de edificación. Pero ahora ya estamos en ese momento de edificación. Entonces es algo progresivo, es algo que el Señor va haciendo de poco a poco. Entonces, hermanos, decía que ese conocimiento de Dios
que es al mismo tiempo la edificación de su iglesia. No sé si ya hemos interconectado todos estos versos que nos están hablando acerca de eso que el Señor está haciendo, ¿cierto? El Señor dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que podríamos resumir que esa edificación de la iglesia apunta o al mismo tiempo está conllevando el conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento, hermanos, tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Ese conocimiento tiene que ser un conocimiento de manera experimental y no de manera simplemente jurídico, digámoslo así. ¿Qué es un conocimiento netamente jurídico? ¿Cierto? Es, por decirlo así, cuando hemos leído el manual de cómo nadar, ¿cierto? O el nadar de cómo montar bicicleta, ¿cierto? Y nos hacen un examen de eso. Y uno podría decir, sí, claro, no, ¿quién sabe nadar? No, yo sé nadar, ya sabemos nadar porque ya vimos el curso virtual, entramos y vimos todas las imágenes, la diapositiva, nos leímos 4 tomos, ¿cierto?, de cómo nadar, ya sabemos. Entonces, bueno, ¿y qué hay que tener en cuenta? No, podemos citar los instrumentos de seguridad, el tipo de agua que existe, las piscinas, cuál es el récord olímpico, podemos hacer toda una descripción de lo que sabemos acerca de nadar o de montar bicicleta. Ese es un conocimiento netamente jurídico, ¿cierto? Porque seguramente esa persona que puede detallar muy minuciosamente las reglas de la natación, las partes del cuerpo que intervienen en el ejercicio de nadar, por qué nadar es bueno, las consecuencias positivas, las consecuencias negativas, los riesgos, esa persona, cuando es la primera vez que se va a meter a la piscina, aunque tenga todo ese conocimiento, ¿cierto?, tendremos que decir de cierta manera que no sabe nadar, ¿cierto? Pero ¿cómo no vas a saber nadar? Si te puedo explicar cómo es nadar. Si tú lo puedes explicar, pero todavía no lo has experimentado, ¿cierto? Así que ese conocimiento, meterse a la piscina, tragar unos sorbos de agua, ¿cierto?, que le piquen a uno los ojos, entender cómo tengo que reaccionar, ¿cierto? Ese conocimiento es un conocimiento experimental, ¿sí? Entonces, cuando estamos en ese conocimiento experimental, ¿cierto?, ahora todo lo que habíamos leído y lo que habíamos estudiado, ¿cierto?, que al mismo tiempo también es un conocimiento adquirido, comienza a tomar realidad en nuestra vida, comienza a ser una realidad y una experiencia. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros leemos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, o como acabamos de leer aquí en Efesios, cuando leemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento que el Señor nos está trabajando en esta era, en esta época, esto no es para el milenio, conocer al Señor no es para una etapa más adelante, es para la época que nos tocó vivir a nosotros ahora. Ese conocimiento del Señor será un conocimiento netamente teórico, jurídico, o será un conocimiento experimental de Él. Es ciertamente un conocimiento experimental, porque su Santo Espíritu ya vino a morar en nuestros corazones. ¿Ve? Había muchas cosas que el Señor no podía revelar de Él cuando estaba en la tierra, pero no estaba el Espíritu. Ni siquiera Él mismo, siendo Dios mismo, siendo el Señor Jesús mismo, podía transmitir ciertas cosas hasta que el Espíritu Santo no estuviera dentro de nosotros. ¿Sí? Así que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos hace conocer, no solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios mismo, conocer al Señor mismo. Entonces, hermanos, hay un punto en donde uno empieza a conocer al Señor experimentalmente. ¿Ven? ¿Cómo es Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere dar a conocer? ¿Qué es lo que Él quiere revelar de sí mismo? Hermanos, cuando el Señor Jesús en Génesis hizo al hombre, tenía ya en mente este mismo propósito. Desde el principio, Él dijo, así, hagamos al hombre conforme, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Ese es el mismo propósito que Él sigue avanzando hoy. Claro, Él dijo eso antes que el hombre pecara,
Entonces todo ese paréntesis tiene que ver con rescatarnos de la muerte donde nos pusimos. Pero antes del pecado el Señor ya se había propuesto eso con el hombre, que nosotros fuéramos conformes a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios es su Hijo Jesucristo. Eso nos enseña la Biblia, ¿cierto? O sea que desde ya el Señor lo que quería era justamente esto que nos está diciendo aquí en Efesios, que conociéramos de experiencia, que conociéramos realmente quién es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, está bien, esa es la base. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer de Dios para nuestro perfeccionamiento? Leamos un momento ahí rápido el Evangelio de Juan, para poder ver cómo es que el Señor lo dice acá. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay que creer por la palabra. ¿Para qué? Para que todos sean unos. Fíjese que nuevamente aquí empieza a hablar como de esa serie de propósitos. El Señor hubiera podido parar aquí. Sino que orar por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Punto final. ¿Cierto? Hubiera podido parar ahí y no hubiera quedado mal. Pero hubiera quedado incompleto. ¿Cierto? Pero no, dice así. ¿Para qué? ¿Para qué es que el Señor quiere que crean algunos? Porque Él quiere que crean todos, pero algunos van a creer. Dice, ¿para qué? Para que todos, otra vez, esa palabra todos es la palabra que tiene que ver con la edificación de la iglesia. Para que todos sean uno. Bueno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermanos, cuando el Señor entra a decirnos estos versos que tenemos que ser perfeccionados para llegar a la estatura del varón perfecto, para el conocimiento del Hijo de Dios, y aquí nos está diciendo que ese perfeccionamiento como iglesia, como unidad, como familia, como todos, tiene que ser de cierta manera, y esa manera es como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a conocer al Señor Jesús de manera experimental, ¿cierto? Tenemos que detenernos un poco en aquellos versículos que nos demuestran y que nos muestran cómo es que es el Hijo de Dios, en Dios mismo, ¿cierto? Y cómo el Hijo de Dios se relaciona con su Padre y se relaciona con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fíjese cómo dice acá. Dice así, versículo 23. Yo en ellos, amén, esa es la primera parte. Cuando recibimos al Señor, ya Él está en nosotros, ¿cierto? El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice la Biblia. Yo en ellos y tú en mí. O sea que mediante el conocimiento del Señor Jesús conocemos la integridad completa de Dios, ¿cierto? Como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, específicamente a Felipe. ¿Para qué? ¿Para qué es que el Padre viene a ser uno con el Señor en nuestros corazones? Para que sean perfectos. Y otra vez aparece esa palabra, perfectos, perfeccionamiento, edificación. Todas estas son maduración, crecimiento, ¿cierto? Todas estas palabras son la misma palabra apuntándole al mismo objetivo de Dios, usando un lenguaje que cada vez nos complementa más. ¿Perfectos en qué? ¿En qué es que tenemos que ser perfectos? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. O sea que fíjese que hay algo que el mundo empieza a entender cuando nosotros somos uno como iglesia, y es el amor de Dios. Hay un misterio ahí, ¿cierto? Como dice Juan en sus cartas, dice, nadie que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿cierto?
está diciendo la verdad, incluso lo dices al contrario, ¿no? Y el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Porque el amor de Dios solamente puede ser plenamente conocido en la medida que nos sea revelada la obra de edificación que el Señor quiere hacer en medio nuestro. ¿Se acuerdan cómo lo dice también Efesios? Dice, para que todos sepamos cuál es la anchura, la profundidad, la altura, ¿cierto? La longitud ¿de qué? Del amor de Dios. O sea que ¿cuándo se va a dar eso? Que excede a todo conocimiento. ¿Cuándo se da eso? Dice cuando todos, ¿cierto? Nuevamente, cuando todos, ¿cierto? Entendamos que lo que Dios está haciendo es justamente esta obra de unión, de interacción entre cada uno de los miembros de su cuerpo para que el cuerpo crezca, para que la iglesia sea edificada. Entonces dice así, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, hermanos, el modelo de unidad, el modelo de interacción entre los hijos de Dios, es el modelo con el cual se relacionan el Padre y el Hijo. Y esa revelación de la comunión entre el Padre y el Hijo, el Señor la va a hacer a través de su Hijo, del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Entonces, hermanos, sabemos que nuestra función es para conocer a Dios. Sabemos que la edificación de la iglesia consiste en que nosotros conozcamos al Hijo de Dios, que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, hay un aspecto en el cual nuestra vida empieza a cambiar respecto al conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, cuando la creación decide, nosotros somos criaturas, cuando la creación decide aceptar y conocer a Dios, se enfrenta, digámoslo así, a un atributo de Dios que es el atributo que solamente puede ser revelado a través del Espíritu Santo en los corazones de quienes le reciban a su Santo Espíritu. Hay muchas cosas que uno puede conocer de Dios sin necesidad ni siquiera de tener el Espíritu Santo. La epístola a los romanos lo dice. Dice que el hombre no tiene excusa, como si Dios se lo hubiera escondido. Porque hay cosas que de Dios son visibles incluso a través de la creación. Por ejemplo, dice su eterno poder, ¿cierto? Uno puede ver el poder de Dios viendo las estrellas, viendo el sol. Ahí ya, ¿cierto? Como hablábamos al principio antes de comenzar la reunión. Un profesor les trataba de enseñar a sus alumnos que Dios no existía porque no habían pruebas de que Dios existiera, ¿no? Entonces uno de sus alumnos le dijo al profesor, pues entonces demuéstreme que Dios no existe para que yo pueda entonces así, ¿cierto?, estar seguro de que Dios no existe, porque usted simplemente está diciendo que Dios no existe porque no hay pruebas, pero usted mismo no nos está presentando las pruebas que necesitamos para decir que Dios no existe. Y ese profesor se puso a estudiar, y resulta que estudiando para tratar de conseguir pruebas para decirle a su alumno por qué era que Dios no existía, se dio cuenta que Dios sí existía y se volvió cristiano, y escribió ese libro, ¿cierto? Entonces hay cosas de Dios de la cual no necesitamos ni siquiera el Espíritu Santo. Hay cosas que viene el Espíritu Santo a revelarnos de Dios, ¿eh? Pero hay una cosa, hermanos, que solamente se da en la medida que nosotros tengamos un contacto experimental con el Señor. Y ese asunto, ese punto específico, es justamente el atributo de su autoridad y de su sujeción, que están en Dios. Las dos cosas están en Dios mismo. Y es un atributo y es un aspecto de Dios eterno. Eternamente en Dios han convivido estos dos atributos, que son su autoridad y al mismo tiempo la sujeción en Dios. El modelo de comunión. El modelo de comunión. ¿Sabe por qué en Dios hay comunión? Porque en Dios hay autoridad y hay sujeción. Si no hubiese alguno de los dos, exactamente, perfectas y divinas ambas, ¿no? Si en Dios hubiese solamente autoridad, no existiría comunión. Y si no existe comunión, no existe amor. ¿Ve? Pero para que exista comunión, la comunión divina, que la comunión divina es el amor, dice la Biblia, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Cómo? ¿Cómo es que se derrama el amor de Dios?
por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el Espíritu Santo contiene la expresión misma de la comunión de Dios, que es el amor en Dios mismo, ¿cierto? Entonces, si hay solo autoridad, ¿cierto?, no habría comunión, no habría amor. Si hay solo sujeción, tampoco habría perfección de comunión. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos que queremos conocer a Jesús, al Hijo de Dios, hay muchos aspectos que se nos vienen a mente y los vamos conociendo de a poco. Y uno podría ver cómo en la medida que una persona va creciendo en el Señor, y eso lo revela la Biblia, la palabra del Señor, el Señor va revelando ciertos aspectos, ¿cierto?, de Él mismo, de su misma persona. Pero como decíamos, hay un punto en el cual nosotros empezamos a tener un contacto con Dios mismo experimental. Y ese punto es cuando se nos revela esa comunión que hay en Dios mismo, de qué manera es. Entonces, hermanos, leamos unos versículos para terminar y al mismo tiempo para dejar esto como iniciado. Juan capítulo 4. Ya voy terminando. Juan capítulo 4. Versículo 34. Bendiciones. Dejemos los versículos al menos leídos y los dejamos como Juan 4, ¿qué? esa rampa de llegada, de comienzo. Juan 4:34. Jesús les dijo, o sea que esta es una revelación del Hijo de Dios. Leámoslo desde el 32. Incluso desde el 31 dice. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, ¿no? Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. O sea que fíjese que hasta ese momento habían cosas que del Señor sabían sus discípulos y había cosas del Señor que ellos ignoraban. ¿Ven? Y eso nos pasa todo el tiempo. En la medida que vamos conociendo cada día al Señor, Él nos va poniendo cosas que antes no conocíamos de Él, ¿cierto? Para eso es la vida eterna, para conocerle cada vez más a Él. Entonces mire lo que les dijo el Señor. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, una lectura netamente natural. Jesús les dijo, mire cómo dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ve? El Señor mismo, Dios mismo, sabe que Él está haciendo una obra. Y esa obra que está en Dios, que fue dispuesta en Dios, que está en el corazón de Dios, ¿cierto? Fue decidida y orquestada, ¿cierto?, en Dios mismo. ¿De qué manera fue hecha y fue decidida esa obra? Esa obra y esa decisión fue hecha en comunión. Cuando el Señor Jesús revela ya cuando en la Biblia se nos revela ese versículo de Génesis, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos, ¿cierto? Está en plural, ¿cierto? Dijo Dios, está en singular. Dijo está en singular, no dice dijeron, dice dijo Dios. O sea que de Dios singularmente dijo, ¿cierto? Pero cuando Él dijo singularmente, quiso incluir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿cierto? Dijo hagamos, o sea, incluyó la participación de la Trinidad misma. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ahí empieza la obra de Dios a realizarse. Cuando nosotros vemos ese hagamos y ese Dios dijo y hagamos, vemos claramente la comunión de corazón de Dios, ¿cierto? O sea, el acuerdo divino entre las distintas personas de la divinidad de Dios en ese acuerdo y en ese propósito. Pero la voluntad de quien nació, o sea, quien en Dios hay alguien que dijo y los otros oyeron, ¿cierto? El que dice
¿cierto? No es el mismo que oye. El que dijo, dijo, ¿cierto? Y los otros hagamos, ¿cierto? Después dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno y lo bendijo, ¿cierto? Pero entonces mire cómo es que nos revela el Señor Jesús estos versos. Dice. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea que en Dios mismo hay alguien que envía, ¿cierto? Y hay alguien que es enviado. Hay alguien que obedece y hay alguien quien manda, quien tiene autoridad. Leamos los versos. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe. O sea que hay alguien quien dice lo que hay que hacer y hay alguien quien ejecuta esa voluntad del que dijo qué era lo que había en su corazón. Que acabe su obra, ¿no? Juan capítulo 5, versículo 19. 2 minutos más. 5:19. Respondiendo Jesús entonces les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo, ¿quién es este Hijo? El Hijo de Dios, que es Dios también, con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero mire qué es lo que está diciendo el Señor Jesús, de Él mismo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Qué curioso, ¿no? Como en Dios mismo, que está el Hijo y que Él es el Hijo, dice, no puede hacer nada por sí mismo. O sea que en la divinidad, en Dios que es perfecto y que es eterno y que ha convivido eternamente en armonía y en comunión, mire cómo es que es esa comunión. El Hijo no puede hacer nada en sí mismo. Qué tremenda es la comunión de Dios. Y qué perfecta es la comunión de Dios. Mire cómo dice. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea que mire quién es el modelo de lo que se ejecuta en la Trinidad. Es el Padre. El Padre es el que dispone lo que se ha de hacer. ¿Ve? El Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esa es la comunión. ¿Sí vemos? Vemos ahí mismo en esos versos la autoridad, porque es el Padre el que le muestra al Hijo lo que hay que hacer, ¿cierto? Y la voluntad del Hijo es hacer la obra, que acabe su obra, habíamos leído. La comida del Hijo, o sea, lo que lo alimenta, lo que lo llena, lo que lo satisface espiritualmente hablando, es hacer la voluntad del Padre. La voluntad que el Padre le muestra al Hijo que tiene que hacer, ¿cierto? El Hijo, dice, no puede hacer nada por sí mismo. O sea que el Hijo no es, digámoslo así, quien sopesa lo que dice el Padre que hay que hacer, sino que Él se alegra haciendo, ejecutando la voluntad que el Padre le da que haga. Eso en la economía de Dios, en el relacionamiento de Dios se llama autoridad. La autoridad de la Trinidad está dada en el Padre. Miremos más, dice. Porque todo lo que el Padre igualmente dice. ¿Y por qué? Dice. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el fruto de la comunión? ¿O en qué está basada la comunión? En el amor, que es el Espíritu. ¿Ve? Uno podría pensar, no, pero es que esas relaciones, ¿cierto? Donde alguien tiene autoridad y el otro tiene que estar en sujeción, eso no, eso como que no es lo más sano. Lo más sano es tal vez la anarquía, ¿no? El comunismo. Pero fíjese que eso no es lo que hay en Dios. Eso no es lo que perfectamente ha existido en Dios. Hermano, ¿sabe qué pasa cuando uno empieza a destruir el principio de autoridad y de sujeción? Ambos perfectos, ambos divinos. No puede haber amor. El amor es consecuencia, o la comunión es consecuencia de estos dos atributos también divinos. Pero vamos a irlo viendo despacio para ir todo lo que esto implica. Porque el Padre ama al Hijo, por eso es que el Hijo está sujeto al Padre, y por eso es que el Hijo hace la voluntad del Padre, y por eso es que el Padre también ejerce autoridad sobre
sobre su Hijo y sobre todas las cosas. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ellos mismos la estaban oyendo, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, porque el Padre es el Padre y tiene vida en sí mismo, ¿cierto? Es una persona. Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, el Hijo voluntariamente también es una persona. O sea, Él tiene voluntad en sí mismo. No es que el Padre anule la voluntad del Hijo. No es que el Padre le haya quitado la voluntad al Hijo, ¿cierto? Eso sucede cuando no es Dios, cuando no es la comunión de Dios, ¿cierto? Pensamos que el estar en autoridad es para quitarle la voluntad a todos los demás, o al revés, ¿cierto? Que si estamos en sujeción también es porque tenemos que ir en contra de la voluntad o estamos para anular nuestra voluntad. No es en eso que consiste la comunión en Dios. Por eso hay que ir despacio para irlo viendo. Y también, mire, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo, dice Dios, dice el Señor Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso está en Dios, la del Padre, ¿no? Entonces, hermanos, dejemos hasta ahí porque es necesario entrar a minucia en cada uno de estos aspectos. Podemos concluir viendo y diciendo que esa edificación del cuerpo de Cristo, que consiste en que le conozcamos a Él, implica que conozcamos este aspecto, que es el aspecto fundamental sobre el cual nosotros podemos tener comunión, y al tener comunión poder crecer como iglesia, como su cuerpo. Amén, hermanos. Tenemos que ver esta parte, porque lo que sigue acerca de la iglesia, que no es otra cosa sino la expresión de esto mismo que hay en Dios, ¿cierto? Va a tener que ver con la formación de estos aspectos en cada uno de nuestros corazones. Amén. Porque lo que queremos es conocer a Dios. Amén. Lo que queremos es conocerle a Él realmente como es Él, como Él se revela. Amén. Y ahí lo vamos a conocer más en la medida que podamos abrir nuestros corazones, despejar un poco nuestro oído y clamar a Él que Él nos ayude y nos siga ayudando y nos seguirá ayudando. Amén. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude y nos conceda otro tiempo más. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a celebrar el cumpleaños también de Dianita.